Bienvenidos todos de nuevo a nuestra Escuela Diocesana de Oración. Una vez más, nuestro saludo a todos aquellos que nos seguís por nuestros medios diocesanos y también por los YouTube o Facebook de nuestra Delegación de Espiritualidad, junto con la televisión diocesana, cada sábado o cada domingo en diferido. Pero especialmente saludo a estas personas que estáis aquí ante el Señor en adoración, en esta capilla de oración perpetua. Gracias, don Francisco, una vez más por invitarnos a aprender, como usted dice, a aprender, orar, orando desde el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte sobre la oración. Veremos hoy en la catequesis los números 274, 2714 y 2716. Hemos visto la oración vocal, la meditación y ahora estamos con la contemplación. Catequesis número 44. Recordamos el esquema: expresiones principales de la vida de oración. La tradición cristiana ha conservado como 3 expresiones principales en esta vida de oración, que son la oración vocal, tan sencilla y tan necesaria, la meditación y la oración de contemplación. Terminábamos la escuela el sábado pasado con el 2713, en la que decíamos: la contemplación es un don, la contemplación es una gracia que no puede ser acogida más que desde la humildad y la pobreza. Es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es además comunión. En ella, la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su semejanza. En el 2714, la oración contemplativa es también, dice, el tiempo fuerte por excelencia de la oración. Nos explicará don Francisco por qué es tiempo fuerte. Porque hay una necesidad, hay un camino hasta llegar a ese momento que es un don de Dios para todos nosotros. Es un momento fuerte, ¿por qué? Porque no llegaremos a ser contemplativos sin un camino anterior, que es la meditación ya explicada. En el 2715 aprendemos: la oración contemplativa es mirada de fe. Ahora la mirada se fija en Jesús y recordamos aquello que tantas veces Él nos dice: yo le miro y Él me mira. Lo que decía a su santo cura, un campesino de Ar, que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es una renuncia a mí, dice el Catecismo. Así su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón y nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Y el tercer punto, el 2716, la oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es obediencia a la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Además, participa del sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de su humilde esclava. Por tanto, la contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en Él al Padre. ¿Qué es la oración? Tantas veces don Francisco nos lo dice. Santa Teresa responde: no es otra cosa oración mental, a mi padecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y en la contemplación se puede también meditar, pero la mirada ahora, como he dicho, está centrada en el Señor. Es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y Él me mira. Es escucha de la palabra de Dios, participando en el sí de Jesús y María. Escuchamos, queridos hermanos, la catequesis de don Francisco para este sábado. Decíamos en la semana anterior que la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. El objetivo de nuestros programas, de nuestras catequesis, de nuestras formas de ayudar a enseñar a la oración por la gracia del Espíritu Santo, es
fundamentalmente aprender a orar orando, lo repetimos muchas veces. Y también lo que creemos que es fundamental en nuestra vida es descubrir la oración como entrar en ese misterio del amor de Dios, acoger ese misterio del amor de Dios. Por eso continuamos profundizando y dice el 2714, que es el que nos toca precisamente comentar hoy del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. Fijaros, la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. Estos tiempos fuertes, que también, siguiendo el año litúrgico, también muchas veces reflexionamos, tiempos fuertes, ¿no? Como la Cuaresma, como son momentos, la Pascua, momentos fuertes en el año litúrgico. Pues la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. ¿Por qué es un tiempo fuerte? Pues está claramente que probablemente no se llegue a ser contemplativos nunca si no tenemos una profunda meditación continua. Yo lo repito muchas veces, la meditación llega a un momento en el cual como que se va agotando, pero para que lleguemos a entrar en la contemplación, esa contemplación adquirida, tenemos que tener durante mucho tiempo una profunda vida de oración, de meditación. Por eso San Juan de la Cruz habla de 15 años por lo menos, o de 10 a 15 años meditando, y cuando uno va meditando, entonces llega un momento en el cual pasa a esa, como gracia y como don, a ese misterio de la contemplación, que es un momento fuerte, en el cual se dan unos signos, el recogimiento, la atención sosegada, el estar en paz con el Señor, aparentemente pocas luces, uno tiene como la sensación de que ha ido para atrás en la oración, de que no tiene esos razonamientos tan sublimes que tenía antes. Todo eso se suele dar. Pero se da cuenta de que ha entrado en un tiempo fuerte por excelencia de la oración. El Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. O sea, entonces se va dando por esa acción del Espíritu Santo el hombre interior, esa vivencia de inhabitación trinitaria que hablan tanto los místicos. Somos habitados de su espíritu en el hombre interior. Es el hombre interior profundo. Yo recuerdo siempre lo que me impresionó delante del Papa Juan Pablo II, cuando yo estuve allí con los jóvenes. Entonces era yo delegado de Juventud de Valladolid, y recuerdo que me tocó enfrente del Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II, ya viejecito, no mucho después ya moría, él dijo allí como un ancianito: el mundo, la grave del mundo es la superficialidad. Si no, fijaros en las conversaciones de la gente, en lo que se trata, hay una superficialidad tremenda en el mundo. No interesan más que 4 cosas y 4 cotilleos a veces. Es una superficialidad tremenda. Por eso la contemplación, la vida de oración, te hace interior, te hace profundo. Creces por dentro luego para servir por fuera. Quizás servimos pocos a los pobres, a los que sufren, o servimos poco al apostolado, a la evangelización, porque hemos crecido muy poquito por dentro. Por eso solamente los contemplativos nos dirán cómo sabe el amor de Dios, porque son los que no se han quedado en lo superficial. Nuestro mundo es muy superficial. Y a veces incluso los que teníamos que vivir profundizando, sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos comprometidos, a veces no tenemos una profunda experiencia del Señor, de su corazón y de su amor. No tenemos esa profunda vivencia, por lo cual no le decimos al mundo cómo sabe el amor de Dios. La gente enseguida le dice al catequista, o le dice al sacerdote, o le dice a la religiosa: usted sí se ve que lo que dice lo cree, porque lo vive. Usted sí que tiene una vivencia profunda del Señor. Usted sí que se ve que no es superficial, porque los que son superficiales no repiten más que noticias, esos los superficiales, pero no son capaces de profundizar en los temas, porque no tienen una profunda experiencia de relación con Cristo en la Eucaristía, ¿no? Por eso dice que, fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Fijaros, todo lo que estamos diciendo de las catequesis,
y que estamos continuamente profundizando. Yo lo explicaba cuando daba clases de teología en los agustinos en Valladolid, se lo explicaba cuando explicaba teología espiritual, los cursos que di, los años que di allá en Valladolid. Mirad, la vida espiritual es la vida vivida con fe, esperanza y caridad, son las virtudes teologales. No uno tiene vida espiritual porque tiene experiencias un poco raras o extrañas, eso no es la vida espiritual. La vida espiritual es una vida de fe, de esperanza y de caridad. Y eso es la oración. Los que paséis aquí horas y horas en esta capilla de la adoración, ¿qué hacéis? Pues en fe, vivís en fe. A veces os cansáis, se hace frío, se hace calor, si estáis distraída. Con todo lo que hay que hacer parece que estoy perdiendo el tiempo. Esa es vuestra propia experiencia, como la mía de oración. Y lo vivís con fe y lo vivís con esperanza, porque sabéis que el Señor os va transformando el corazón poco a poco. Y sin daros cuenta vais viviendo con los sentimientos de Cristo. Y sobre todo vivís de amor y de caridad. Porque le podéis vosotros decir más a Dios que le queréis que dedicando un tiempo todos los días largo a estar con Él. Mirad, lo que no se dedica a tiempo no se ama. Si yo no dedico tiempo a Dios es que Dios ha muerto en mi corazón. Si yo no dedico tiempo a mi familia es que mi familia no me importa nada. Si yo no dedico tiempo a un amigo, a mis amistades, que no me importa un bledo. La clave de que mi vida de oración es una vida de oración auténtica es que dedico tiempo a Dios. Y cuando uno dice que no tiene tiempo para Dios, es que Dios ha muerto. Es que Dios no es importante para tu vida. Decía el padre Larrañaga una frase que a mí me impresiona mucho y que la vivo y trato. Cuando dejamos de orar, Dios acaba siendo nadie. La persona que no tiene una profunda vida de oración, Dios acaba siendo nadie. No es nadie en su vida. No influye en su vida. Por eso la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción del Espíritu en el hombre interior y que a Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Esto es fundamentalmente lo que significaría la contemplación. Pero seguimos profundizando en otro número, en el 2715. Estamos haciendo en estos momentos, profundizando intensamente en lo que es la contemplación. Dice así en el 2715, la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y Él me mira. Esa anécdota, ¿veis cómo está aquí recogida? Que muchas veces nos ha impresionado y que lo leímos muchas veces en Trochi, en el famoso libro El Santo Cura de Ars, este canónigo de Notre Dame de París, que escribió un libro sobre el cura de Ars bellísimo. Y Trochu decía esto, ¿no? Contaba esta anécdota, aquel campesino que se ponía en primera fila delante del sagrario y se tiraba una hora. Y el cura de Ars, muy impresionado por aquel campesino rudo, sin aparentemente mucha cultura ni muchos conocimientos del catecismo, nada más que lo rudimentario y lo normal y lo sencillo, pues le dijo al cura de Ars, ¿y qué haces tú en esta hora? Dice, yo le miro y Él me mira. ¿Se puede decir algo más bonito de la contemplación en esa sencillez de lo que es la vida de oración? Yo le miro y Él me mira. ¿Puede haber algo más hermoso en la oración que una mirada de enamorado, que una mirada al amor de los amores, al corazón de Cristo? Yo le miro y Él me mira. Eso lo decía aquel cura de Ars ante el sagrario. Esta atención es el renunciar a mí. Claro, por eso fijaros, cuando uno tiene la alegría, como os pasará a vosotros lo que estéis aquí, a mí me pasa, yo desde los 14 años comencé mi vida de oración y yo creo que no he dejado nunca en mi vida de rezar largamente. Fue una experiencia tan profunda de Dios que me cambió la vida y yo creo que es de lo que vivo hoy, de mi vida de oración, de mi trato personal con Jesucristo. No dejé nunca en mi vida la oración, nunca. Es más, siempre he ido, si he podido, o a más o a mejor. Porque para mí la oración es todo, es el trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues mirad lo que dice, porque esto es precioso. Dice que esta atención a Él es renunciar a mí. Si nosotros escuchamos una por una todas las quejas que tienen algunos orantes, algunos que dicen que oran, en el fondo no es más que su propio yo. Es que no siento nada, es que me aburro, es que estoy seca, es que estoy seco. ¿Para qué? Es perder el tiempo.
en el fondo te estás quedando en ti misma, en ti mismo. Es decir, es como la persona que va en la amistad a pensar solo en sí misma. Pues qué pesada es mi amiga, o pesado es mi amigo, pues no sé cuánto, siempre me cuenta lo mismo. Mire usted, pero olvídate un poquito de ti, escúchale y acógelo. Y le pasa como una madre con su niño, acabará viendo en ese hijo pues maravillas de las maravillas de Dios, porque le mira con ojos de amor y de misericordia, ¿no? Dice, esta atención a Él es renunciar a mí. Su mirada purifica el corazón. Claro, cuando tú vas viendo, no sé la experiencia que habéis tenido vosotros, yo he conocido mucho en mi vida almas contemplativas, en muchos sitios. No solamente los he conocido en los monasterios, que sí he conocido mucho, en los sacerdotes, que he conocido muchos sacerdotes que tienen una profunda vida contemplativa, pero también en lo que diría el Papa Francisco, en los santos de la puerta de al lado, en la gente del mercado, de la calle, en gente sencilla, en gente de los pueblos. Siempre recuerdo mis visitas pastorales a los lugares más humildes, cuando como obispo he tenido que hacer esas visitas pastorales, como estoy haciendo ahora aquí a la ciudad de Toledo. En estos momentos estamos visitando San Juan de los Reyes. Pues cuando yo he visitado, pues yo he visto muchas personas. ¿Y cuál es la característica de que una mujer o un hombre está en la contemplación? Pues que tiene una mirada brillante, una mirada, podríamos decir, puesta en el Señor, una mirada que se olvida de sí mismo. Mirad, la mejor manera de olvidarse de sí mismo es acordarse mucho de Dios. No tiene sentido tanto hablar del olvido de sí si yo no me acuerdo de alguien. La mejor manera de que ¿por qué una madre se olvida de sí mismo? Porque se acuerda mucho de su hijo. Y como se acuerda mucho de su hijo, no tiene tiempo para acordarse de ella. Cuando una persona es muy protagonista en su oración y solamente piensa en ella y se da vueltas a ella o a ello y solamente está pensando en si siento, si no siento, si estoy así, el olvido de sí se da en aquel que se acuerda mucho del Señor, o que se acuerda mucho de los demás, o que ama mucho, porque todo olvido de sí lleva consigo un llenarse de aquel que me llena y me conforta. Por eso lo dice preciosamente este 2715 que estamos leyendo, dice, su mirada purifica el corazón, te hace olvidarte de ti mismo. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Mirad, una experiencia que tienen los contemplativos y los místicos es que les gustaría abrazar a todo el mundo, incluso, como dice algún santo, a mi mayor enemigo, porque el corazón se le ha enternecido, el corazón se ha llenado de la fuerza del amor de Dios. De tal manera de que esa mirada contemplativa le hace mirar al mundo con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Estos días repasaba yo, cuando en el 2006 estuve en Argentina, dando ejercicios espirituales en el Gran Buenos Aires, y tuve una mañana en el famoso monasterio de los Toldos, donde vivía un famoso que escribía muchos cuentos, Mamerto, creo que era Mamerto Mapace, Mamerto, el abad allí de los Toldos en Argentina, cerca de Buenos Aires. Y yo recuerdo en aquel lugar, en aquel sitio tan bonito, era un sitio como una pampa argentina, un lugar bellísimo, ¿no? Muy sencillo pero muy hermoso, ¿no? Yo recuerdo que le escuché contar a este abad Mamerto algo que me impresionó mucho. Dice que una vez se murió un hombre, había muerto y fue al cielo. Pero cuando va a entrar en el cielo, se da cuenta de que no estaba San Pedro allí y se cuela. ¿Dónde estará San Pedro? ¿Habrá tenido alguna cosa, alguna necesidad perentoria y se ha ido de aquí, de la portería? ¿Dónde estará San Pedro? Y se va colando. Y dice Mamerto que de pronto comienza a recorrer un pasillo grande y no encuentra a nadie. Y de pronto ve una sala, ve un despacho donde pone despacho de Dios. ¡Ay! Voy a entrar a ver. Tenía una curiosidad inmensa ver qué había en el despacho de Dios, qué fotografías tendría Dios, qué libros leería, si tenía alguna maceta, ¿no? ¿Qué tendría Dios en su despacho, no? Pero nada más entrar,
y ver un poquito esa primera curiosidad, descubre que había unas gafas, que allí había unas gafas. Y se pone las gafas y descubre que desde las gafas se ve la tierra. Y le da a unas que tenía unas patillas que tenía y empieza a descubrir que si quisiese ver a alguien del cielo, de la tierra, podría verlo desde el cielo, como hace Dios, de cierta manera. Y entonces empieza y de pronto dice, ¿qué habrá sido de mi socio, que era un sinvergüenza? Y me engañaba y me la pegó muchas veces y yo creo que me engañó con todo, hasta con mi mujer me engañó mi socio. ¿Qué será de mi socio? Entonces empezó a ver el socio y en efecto fue descubriendo, cuenta este cuento que realmente era mucho más sinvergüenza de lo que pensaba, claro. Y llegó un momento en que le dio tanta rabia que cogió una maceta que tenía allí Dios en su despacho y se la quiso tirar desde el cielo. Y cuando se le va a tirar, llega Dios y la agarra. Para. ¿Quién eres? Pues soy Dios, estoy aquí. Es que no puedo aguantar tanta maldad. No puedo aguantar esto. ¿Cómo puede aguantar este sinvergüenza? Fíjate, yo sospechaba, pero es mucho mayor. Y le dice Dios, calma. Mira, los hombres siempre cometéis el mismo error. Te has puesto mis gafas, pero no te has puesto mi corazón para mirar a la humanidad. Ponte mi corazón para mirar a la humanidad. No mis gafas, mi corazón. Eso es lo que hace la contemplación. La vida contemplativa te hace mirar la vida con los ojos de misericordia de Dios. Por eso, le decía antes que cuando una persona tiene una profunda vida contemplativa, le gustaría en esa ternura y en ese amor de Dios abrazar a toda la humanidad. Es como si descubriese mirar la vida con los ojos de misericordia de Dios. En el fondo es los ojos de misericordia de la Virgen también, que decimos en la salve. Preguntaba un día una catequista a unos niños, ¿cómo son los ojos de la Virgen? Y los niños empezaban a decirle, verde, marrones, azabache como los judíos. Los ojos de la Virgen fueron azules. ¿Cómo? Y le dice la catequista, mira, el Evangelio no nos dice esos datos porque no sirven para nada, porque el Evangelio no es para saciar curiosidades, sino para salvarnos. No importa a los ojos cómo era el color de la Virgen. Lo que sí sabemos es que son ojos de misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Son ojos de misericordia. Pues esta es la idea de la contemplación. La contemplación te hace penetrar profundamente en ese misterio de misericordia de Dios. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, los que nos decía allá en Los Toldos, allá en Argentina, Mamerto, enseñándonos este cuento. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Por eso el rosario rezado también. Se puede rezar contemplativamente. He contado muchas veces que hace unos años, yo viví esa época, por ejemplo, pues había muchos que decían que cuando estaba expuesto el Santísimo no se podía rezar públicamente el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es una devoción y la contemplación de la Eucaristía es lo central, cumbre de la vida mística cristiana. Eso es la Eucaristía, no podemos rezar el rosario. Y Juan Pablo II, que además de un santo era un hombre que tenía mucho sentido común, y hay que pedirle mucho al Señor que nos mantenga siempre en el sentido común. Él decía, claro que se puede rezar el rosario, incluso públicamente, mientras que estamos adorando al Santísimo. Porque ¿qué contemplamos en el misterio del rosario? Los misterios de Cristo. Con María, pero los misterios de Cristo. La encarnación, los gozosos, los dolorosos, los luminosos, los gloriosos. No voy a poder yo contemplar, rezando a la Virgen, contemplando los misterios de la vida de Jesús. ¿Cómo no voy a poder rezar yo contemplando los misterios de la vida de Jesús mientras que contemplo? Pues claro que puedo perfectamente, puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque verdaderamente en nuestra propia vida eso es lo fundamental, ¿no? Y por eso hay que pedirle mucho al Señor que el contemplativo
es el hombre, es la mujer que vive el misterio precioso de la contemplación y lo vive adentrándose en todos los misterios de Jesús. Por eso es tan importante cuando oremos, pedirle al Señor que se vaya penetrando en nosotros los misterios de Cristo. Mirad, Santa Isabel de la Trinidad decía que el Espíritu Santo en nosotros, como en una humanidad como la de Cristo, va viviendo sus misterios. ¿No habéis pensado los que estáis aquí? Y sobre todo los que nos estáis viendo a través del canal diocesano de YouTube. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Y a mí esto me impresiona mucho, que Cristo quiere vivir en mí sus misterios. La encarnación, la Navidad, la pasión, la muerte, la resurrección, Nazaret, todo lo quiere vivir como en una humanidad complementaria, decía Santa Isabel de la Trinidad. Por tanto, eso es lo que contemplamos, estos misterios del Señor. Por eso dice así el Catecismo: la luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo y aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y más seguirle. Cita los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la segunda semana, la contemplación de los misterios de Cristo. Sabéis que los ejercicios ignacianos tienen 4 semanas. La segunda es los misterios de la vida de Jesús. Y San Ignacio tiene una petición: conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Pues aquí lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Cita los ejercicios espirituales de San Ignacio para pedir que en la contemplación vayamos teniendo un conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Y termino. En el 2716 dice así: la contemplación es la escucha de la palabra de Dios. Toma, y la oración vocal y la meditación, siempre se escucha la palabra de Dios. No puede haber vida de oración si no hay una escucha. A veces cuando un orante me dice: yo ya no sé qué decirle a Dios, ya le he dicho todo, ya se le he contado todo. Pues claro, pues es que vas muy bien, ahora ya calla y que te diga Dios lo que quiere. En el interior de tu corazón, si guardas silencio, pues irás descubriendo todo el amor que Dios te tiene. Por eso es tan importante en nuestra propia vida de oración escuchar la palabra de Dios. Es el mandamiento principal. Shema Israel, escucha Israel. Escucha, escucha, escucha. Por eso cuando alguien me dice: mi oración cada vez le digo menos cosas a Dios y cada vez estoy diciendo a que Dios me hable. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y le pido lo de Salomón, un corazón que escucha. ¿Cómo va mi oración? Muy bien. Muy bien. Porque estás a la escucha de esa palabra de Dios. La contemplación es la escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe. Otra vez María, obediente a la fe, la que escucha la palabra de Dios, la oyente, la escuchante de la palabra de Dios, pero que se pone enseguida en camino a visitar a Isabel, su prima Isabel, a la montaña, a Encarén. Acogida incondicional del siervo y accesión amorosa del Hijo. Esto es precioso, fijaros, es que yo creo que os aconsejo que sigáis meditando y profundizando cada vez más en este. Dice: la contemplación es escucha de la palabra de Dios. Y lejos de ser pasiva, esta escucha, ¿qué es? Obediencia a la fe, primero. Acogida incondicional del siervo. Y tercero, accesión amorosa del Hijo. Oramos como hijos. Oramos como hijos. Por eso en la parábola del hijo pródigo se vive el drama inmenso de la vida de oración. Hay muchos cristianos que han vivido toda su vida en la casa del Padre, pero no han vivido como hijos, sino han vivido como esclavos y como siervos, que es el que se queda en casa. Nunca entendió el amor del Padre. Vivió en la casa del Padre, pero vivió con corazón de siervo. Y el que se va tiene que hacer esa experiencia para volver distinto también, porque tiene que volver como hijo. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan abundante mientras yo me muero de hambre? En el fondo es volver como hijos, ¿no? Por eso hoy termina este 2716. Participa en el sí del Hijo, hecho siervo, y el fía de su humilde esclava. Otra vez María aparece
porque María es la contemplativa por excelencia, ¿no? Lo mismo que Cristo es el contemplativo del Padre. Ay, ¿por qué sabe usted que Cristo es el contemplativo del Padre? Porque el prólogo de San Juan presenta al Verbo, San Juan lo presenta como el que está mirando al Padre, como el contemplativo del Padre. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra, que es el Verbo, estaba mirando al Padre, contemplando al Padre, en el seno del Padre. Por tanto, el primer contemplativo es Jesucristo. ¿Y qué va a hacer María? Pues ser después de Jesucristo la gran contemplativa, la que escucha la palabra, la que mira los proyectos del corazón de Dios. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Esto para nosotros es precioso, ¿no? Por eso es participar en el sí del Hijo hecho siervo y el fiat de su humilde esclava. Es precioso descubrir en nuestra propia vida, descubrir muchas veces que lo que hace la vida contemplativa, la vida de oración, es que nos hace vivir el misterio de Dios en el color de la esperanza, no en el blanco y negro que viven tantos cristianos hoy desesperanzados, pesimistas, ¿no? Tantas veces que digo, no caigáis en las 3 Ds, que son las Ds más peligrosas de la vida cristiana: la D del desánimo, la D del desaliento, la D de la desconfianza. Nunca la provoca Dios, la provoca el diablo. Nada de desánimo, nada de desaliento, nada de desconfianza. Pues mirad, ¿qué hace la vida de oración? Tanto la oración vocal como la meditación, como la contemplación, ¿qué hace? Pues hace algo tan sencillo en nuestras vidas como que la vida contemplativa te hace vivir en el color de la esperanza, porque te aviva la fe, te refuerza la esperanza y te hace vivir en el gozo del amor y de la caridad. Eso es la vida de oración. Mirad, si la oración no sirve para la vida, no sirve para nada. Si los que estés aquí orando no te sirve para cuando llegues hoy a la cena y te guste poco, estés allí o tengas dificultad, si no te sirve la oración para la vida, no sirve para nada. Porque la oración me tiene que servir para vivir la vida en el color de la esperanza, en el color del amor de Dios. Porque la oración me tiene que ayudar a vivir mi trabajo, a vivir mi vida de familia, a vivir mi relación con los demás, a vivir mi enfermedad, a vivir mis limitaciones, a vivir el coronavirus, a vivirlo todo desde el amor de Dios. Porque si no, tenemos como una doble vida. Por una parte va la vida de fe, lo que yo creo, la vida de oración, tal. Bueno, y luego no tiene nada que ver mi vida de cada día. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver? ¿Cómo no va a tener nada que ver que tú has orado esta mañana en cómo luego desayunas? Y cómo luego te pones al servicio de los demás. Y cómo estudias si eres estudiante. Tiene que influenciar en tu vida. Porque Dios es un Dios de la vida. Es un Dios que vive dentro de nosotros y que a través de nosotros pues es el Dios que nos lleva a vivirlo todo desde el amor y desde el color de esa esperanza. Por eso, mirad, la señal de que uno está en Dios, que está en el Señor, que os reza, es que cada vez su fe es más viva, su esperanza más ardiente y más fuerte su caridad. Y la señal de que nos estamos enfriando en la oración es cuando mi vida de fe languidece, mi vida de esperanza se queda muy pequeña, muy corta, y mi vida de caridad, pues ni me lo planteo siquiera cómo tengo que amar. Yo creo que precisamente lo que nos hace descubrir todo el amor de Dios es siempre que todo lo puedo vivir desde el amor de Dios. Mirad, cuando uno descubre esto, es cuando su vida es inmensamente plena. No existe ninguna situación que no la pueda vivir desde el amor de Dios. Toda lo puedo vivir desde el amor de Dios, todo. El cansancio, el sufrimiento, la depresión, la enfermedad, el dolor, el problema, mi vida familiar, mis fracasos, todo lo puedo vivir por Cristo, con Él y en Él. Y esto es lo que hace que lo podamos vivir siempre llenos de un gozo y de una alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar. En el fondo, y termino, es vivir Romano 8, que por cierto es el texto que se lee en la misa del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón. Nada nos podrá arrebatar el amor de Jesús. No me podrá quitar nada el amor de Jesús, ni la espada, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, porque nada ni nadie nos podrá arrebatar ni separar del amor
de Dios. Esto es el fruto de la contemplación y este es el fruto de la oración. Nada ni nadie nos podrá arrebatar y nos podrá quitar el amor de Dios. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Es un gozo poder escuchar este canto tan bonito en la voz de Mamen Minaya, natural de Illescas y trabaja en el movimiento familiar cristiano en espiritualidad, junto con Miguel Ángel, su esposo. Ya conocida, aquí conocí también su voz por participar en el evangelio que hacemos en digital cada día. Y estar aquí cantando delante del Señor expuesto, pues es un gozo también para todos. Como es un gozo para mí, fíjense hoy, presentar a Mariano Díaz Caballero, que está aquí. Mariano es hijo de dos funcionarios, de Mariano y Soledad, Soledad ya en el cielo. Mi primer pueblo de sacerdote fue Madridejos, recién salido del seminario, a los que desde aquí saludo con todo mi cariño. 5 años allí junto al Cristo del Prado marcaron ya para siempre mi vida. En esos 5 años conocí perfectamente a esta familia, el 6 hermanos, el tercero de 6 hermanos. Su madre, catequista de la parroquia desde siempre, también su padre, celebrando la Eucaristía cada domingo. Lo recuerdo perfectamente, Mariano, tu padre en el primer banco, en la misa de niños, y te confieso que me ponía nervioso verlo allí, ¿sabes? Porque era un hombre que estaba así tan colocado, digo, madre mía, ¿quién será? Y luego me encuentro con Mariano en el seminario,
también pasó por el seminario. Todo eso son como altibajos en nuestra vida. Vamos pasando, el Señor va pasando por cada uno de nosotros y va dejando un pozo, ¿no? Y ahora Él que nos cuente cómo ha sido su relación con el Señor. Está soltero, pero creo que quiere casarse pronto, si ella le dice que sí. Así que vamos a rezar por ellos también. Escuchamos su testimonio. Del libro de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Y este es el testimonio que yo puedo dar, testimonio de quien en vida habitaba en una tumba y en mi sepulcro, y a quien Jesús en persona invitó a seguirle a una tierra nueva, a quien el Señor infundió su espíritu y hace vivir cada momento de una forma nueva, que para nada tiene que ver con ser perfecto según el mundo. Y mi testimonio es para ti, que me estás viendo o escuchando, me conozcas o no. Puede que seas familia, vecino, amigo, conocido o también enemistado por mi mal actuar, que de estos también hay unos cuantos, y a los que desde aquí aprovecho para pedir humildemente perdón. Pero de manera especial quiero darte testimonio a ti, Ruth, que mañana cumples 16 años. Me gustaría te sirviera de felicitación y regalo muy personal, pues anunciarte a Jesús es el mejor regalo que podré ofrecerte nunca, a ti y a nadie. Y lo que quiero hacer es contarte la vida de Jesús conmigo, que de eso se trata. Y mi vida con Jesús comienza siempre que le digo sí. Le he dicho sí a venir aquí a dar este testimonio. Y esto es lo que quiere ahora de mí. Pero no un sí y ya está. Un sí a su manera. De eso se trata. ¿De qué sirve mi vida anterior si ahora que me ha vuelto a llamar le digo que no a estar aquí? Hubiese vuelto otra vez a la tumba. Y ese es el principio y final de toda mi vida. Un sí a Jesús, como hizo Él a la voluntad de Dios, siempre sí, hasta morir en la cruz. Como hizo después María, un sí como una esclava, como han hecho y hacen todos los santos, como debemos hacer nosotros. Y es que cada vez que digo sí, es cuando me saca de mi sepulcro y me infunde su espíritu, como a todos vosotros. Que si por eso soy mejor, para nada. Yo soy como los panes y los peces que un chiquillo puso en las manos de Jesús para dar de comer a miles de personas. Los panes y los peces siguen siendo los mismos, pero la acción de Jesús sobre ellos es lo que les da el buen provecho. Y Jesús no me ha traído aquí de buenas a primeras. Él ha actuado poco a poco. Me va proponiendo cosas y a cada sí que le digo me lleva a otra cosa. Aquí me trajo decir sí a un seminario de vida en el Espíritu. Al seminario me llevó decir sí a la escuela de evangelización. A la escuela me llevó decir sí a Ars de Toletum. A Ars de Toletum me llevó decir sí a Lorenzo cuando me lo propuso en un encuentro casual cuando iba a misa. A Lorenzo lo conocí por decir sí a Domus Misericordia. A Domus Misericordia me llevó decir sí a la Ultrella. A la Ultrella me llevó decir sí a Cursillos. A Cursillos me llevó decir sí a la propuesta de mi tía. A la propuesta de mi tía me llevó decir sí a la llamada que me hiciste cuando estaba en la tumba, desahuciado, y tuviste misericordia de mí. ¿Qué? ¿Ya te has cansado de vivir a tu manera? Anda, sígueme que yo te voy a enseñar a vivir. Y con mi sí primero pusiste de mí
la encíclica Deus Caritas Est. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y a partir de ahí todo lo demás. En cursillos, que fue lo segundo, me diste a conocer el valor de la comunidad y la oración como lenguaje. ¿De qué me serviría hablaros si antes no he rezado por vosotros? Amor para permanecer en Dios, comunidad para vivir en ese amor, oración como forma de lenguaje. Y así ha ido añadiendo experiencias y conceptos a cada sí que he dado. Os podría contar muchas experiencias, pero no hay tiempo suficiente. Ponerme en los brazos de María es una gracia muy especial que me ha concedido y también ha venido después de decir un sí. Bendito y alabado seas, Señor. Y acuérdate, Ruth. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Mariano, también por tu preciosa voz, tu música, Mamen. Es para darle gracias a Dios por vuestra presencia aquí y vuestra ayuda. Gracias, don Francisco, por invitarnos, por enseñarnos cada día con su incansable e infatigable labor.
A todos ustedes que están siguiendo en este momento esta escuela a través del canal diocesano de televisión, hoy sábado y mañana también domingo, os invitamos para la próxima. Pero antes, entre una y otra, tenemos algo siempre que hacer: invitar a alguien a sintonizar el canal diocesano para no perdernos ni uno solo de los capítulos de esta escuela. Que te lo pierdes un día porque no puedes. A YouTube también, dentro del canal diocesano de espiritualidad, y ahí van a estar siempre colgados todos los vídeos, todas las escuelas. Gracias a la labor generosa, buena y profesional de todos los trabajadores de Canal Diocesano de Televisión.